Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Moisés Montes Delgadillo y soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México de la licenciatura de Enfermería y el día de hoy les voy a presentar el tema de diabetes mellitus. Para empezar, vamos a explicar qué es. Esta es una enfermedad metabólica que se caracteriza por elevados niveles de glucosa en sangre, secundaria a una alteración absoluta o relativa a la secreción de insulina y o una alteración de la acción de esta hormona. Hablando un poco sobre datos epidemiológicos, existen cifras y datos que afirman que de un 30 a un 40% de las personas con diabetes siguen sin diagnosticarse. Por otro lado, la diabetes mellitus es una de las principales causas de muerte en México, ocupando el número 4 en esta lista. En el año 2014, alrededor de 62 millones de personas fueron diagnosticadas con esta enfermedad. Si la prevalencia de diabetes continúa, se estima que para el año 2040, alrededor de 109 millones de personas van a estar diagnosticadas con esta enfermedad. La diabetes mellitus se clasifica en tres tipos, empezando por la diabetes mellitus tipo 1, que esta se caracteriza por la utilización ineficaz de la insulina por el organismo. Esta no es prevenible, tiene una incidencia de caso de entre un 5 y un 10% y los factores de riesgo son desconocidos. En segundo lugar tenemos a la diabetes mellitus tipo 2. Esta se caracteriza por una producción deficiente de insulina y esta requiere la administración diaria de dicha hormona. La incidencia de caso es de entre un 90 a un 95%. Y por último tenemos la diabetes mellitus gestacional. Esta se debe a una alteración de la tolerancia de la glucosa durante el embarazo. Para prevenir la diabetes mellitus se deben de tomar en cuenta datos de vital importancia como lo son los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos el sobrepeso u obesidad, un estilo de vida sedentario, antecedentes familiares de diabetes mellitus gestacional o un parto de un bebé mayor a 4 kilos, un antecedente de hipertensión o antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Existen instrumentos que nos ayudan a medir nuestro nivel de glucosa en sangre, como lo es el glucómetro. Para esto tenemos que saber cómo se realiza la prueba de glicemia capilar. Vamos a tener que seguir una serie de pasos sencillos, el primero es lavar y secar bien nuestras manos. Debemos de insertar la tira reactiva en el medidor, pinchar la yema del dedo con una aguja o lanceta que el mismo kit suministra. Debemos de apretar ligeramente el dedo hasta que se llegue a formar una gota de sangre. Debemos de tocar y mantener el borde de la tira reactiva con la gota de sangre. Después, el medidor nos indicará el nivel de glucosa en la sangre en la pantalla después de unos cuantos segundos. Después de haber realizado esta prueba, se debe de comprobar el resultado con los valores normales en una persona no diabética. Si la prueba se realizó en un ayuno, lo normal sería que se obtuviese entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Por otro lado, se puede realizar 2 horas después de comer, en el cual nos debe dar un resultado menor a 140 miligramos por decilitro. Si se llegase a obtener un dato mayor a lo anterior, se podría tratar de hiperglucemia, que nos podría provocar esta enfermedad. También, otro factor que debemos de tomar en cuenta son los signos y los síntomas de la hiperglucemia, que estos son la visión borrosa, náuseas, la resequedad en la piel, el cansancio y la somnolencia, el hambre incontrolable, la sed excesiva y las ganas de orinar con mayor frecuencia. La prevención de diabetes mellitus implica que el paciente tenga un cambio sano en su estilo de vida. Algunas recomendaciones que se dan son la realización de actividades físicas, al menos el caminar 30 minutos al día. Se tiene que lograr tener y de igual forma mantener un peso corporal saludable. Se tiene que evitar el consumo de cualquier bebida azucarada, como lo son los refrescos, los saborizantes, las bebidas energéticas, entre otras. Se tiene que evitar el consumo de alcohol, tabaco y por supuesto evitar los factores estresantes severos y prolongados. Por último, debemos de incluir correctamente el uso del plato del bien comer.
Para esto tenemos que saber cómo se usa correctamente el plato del bien comer. Para utilizar adecuadamente este plato, se debe de tomar en cuenta que los alimentos deben de cumplir los siguientes porcentajes en cuanto a la inclusión de raciones en alimentos. De un 45 a un 60% de nuestro plato tienen que ser hidratos de carbono, un 15% de proteínas y entre un 20 a un 30% deben de ser lípidos. Un ejemplo del buen uso del plato del buen comer sería el consumo de una ración de un producto de origen animal, otra ración de verduras, otra de frutas y otra de leguminosas. Y para finalizar, los cereales y tubérculos deberán de ser equivalente a 2 porciones, es decir, el doble de las anteriores, ya que como se mencionó antes, son los alimentos que más se deben de consumir en nuestra dieta. Muchas gracias por la atención prestada en este spot educativo. Les deseo suerte en todos sus proyectos y por último, recordemos que la gente positiva se cae, se levanta, se sacude, se cura de los raspones, le sonríe a la vida y le dice, ahí voy de nuevo. Muchas gracias.